buenas, bienvenidos a Escribiendo su Palabra verso a verso. Vamos a leer la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, en Colosenses 1:11. Gracias por practicar tu paciencia estando conmigo cada día. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en un momento de sinceridad también, porque hemos estado hablando mucho de la paciencia y que está muy relacionada con esperar, y la verdad es que esperar cansa. Cuando estamos en un proceso muy largo, seguir sosteniendo ese proceso es agotador, pero ahí es donde nos está faltando algo más, una cosita extra. Y Colosenses lo que nos dice es: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que tengan toda perseverancia y paciencia. Este versículo nos está conectando dos cosas que van juntas. La paciencia, por supuesto, que es lo que estamos hablando esta semana, pero también la fuerza, porque la paciencia no solamente es pues ese fruto del espíritu que queremos desarrollar y esa actitud bonita, sino que la paciencia requiere pues resistir, aguantar, mantenerse y sobre todo no rendirse, como hablábamos el otro día, cuando el proceso se alarga, no dejarlo a medias, sino persistir hasta el final. Pero hay momentos en los que pues simplemente nos sentimos agotados y estamos ya cansados de esperar, cansados de intentar, cansados de que no vemos resultados. En esos momentos es cuando la paciencia no falla porque no queramos, sino que falla porque no tenemos más energía. Pero este texto nos dice algo importante, que es que somos fortalecidos conforme a su poder. Es decir, esa fuerza que nos faltaba la recibimos y no viene de nosotros, sino que es de una fuente externa. No todo depende de nuestra capacidad, y menos mal, sino que depende de su poder. Y evidentemente estamos hablando del poder de Dios que nos fortalece. Cuando pensamos en esto del agotamiento emocional, pues normalmente nos damos cuenta de que sucede en personas que llevan demasiado tiempo pues en situaciones difíciles, y entonces su capacidad de respuesta disminuye. Pero no es porque estas personas sean débiles. De hecho, podría hablar en primera persona, no es porque yo sea débil, es porque yo estoy cansada. Pero por eso, en esos momentos, no basta con que lo intente más, sino que hace falta paciencia para recuperar fuerzas. Y la Biblia nos habla de eso, nos habla de cómo la paciencia necesita ser sostenida por esa fuente mayor que te decía que es Dios. Este versículo además también deja ver algo muy bonito, que es que no habla de una paciencia tensa o de aguantar con dureza o sufrir, ¿no? Sino que habla de una paciencia que viene acompañada de fortaleza interior. La fortaleza interior no tiene nada que ver con ser duro y estar tenso y no sé qué, sino que tiene que ver con algo más estable, más profundo y bastante menos reactivo en realidad, ¿no? Cuando estás en la playa, se me ocurre este ejemplo, ¿no? Cuando estás en la playa, estás intentando nadar ahí en contra de la corriente de las olas y demás. Al principio puedes hacerlo con tu propia fuerza, pero la verdad es que si la corriente es muy fuerte, lo que necesitas es algo más, necesitas un apoyo, ¿no? Por ejemplo, agarrarte a la cuerda que llega hasta la boya, o directamente pues subirte en algún tipo de vehículo. La cuestión es que no vas a poder, por mucho que ejerzas más fuerza, llega un punto en el que te agotas, y de hecho es muy peligroso porque puedes llegar a hundirte. Pero así es la paciencia en la vida también. No se sostiene solamente con nuestro esfuerzo, necesitamos acudir a una fuente de fuerza mayor que la nuestra. Y que cuando estemos en situaciones en las que nos damos cuenta de que estamos cansados, en lugar de exigirnos más, le pidamos a Dios que sea Él quien nos dé fuerzas para seguir y para seguir sosteniéndonos en ese proceso. No para acelerarlo, y que no le pidamos tampoco que nos ayude a evitarlo, ¿no? Sino que nos ayude a sostener ese proceso, y de esa forma que no sea solamente esperar, sino que sea también tener las fuerzas para no rendirnos. Que esta palabra te acompañe hoy, y nos encontramos mañana con otro verso a verso.